Oliver, vamos a explicar qué es lo que tenemos, qué es lo que traemos, porque ustedes están aquí, mira como están los hermanos ahora medio asustados porque te ven aquí. ¿Qué van a hacer? ¿Y qué es lo que van a hacer? Explica esto, más o menos, explícanos, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? No, esto no es nada fuera de lo normal, Paulino. Esto es ¿Cómo que? el podcast en la iglesia. En la iglesia, ajá. Eso se trata. ¿Y qué vamos a hacer? Hemos recibido algunas preguntas de la congregación, ¿verdad? Correcto. Que con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo vamos a procurar, principalmente a los jóvenes, dar respuesta a esas preguntas, a esas inquietudes. Ok, correcto. No, pero está bien. Bueno, pero Samuel Sánchez, ¿está con nosotros? Estamos aquí, sí. Sí. Sí, Samuel, ¿está con Bien, nosotros? sí, estamos aquí ya. Excelente. Entonces, jóvenes, de las preguntas que nos dieron en el público, preguntas curiosas pero sinceras, vamos a responderlas de manera jovial, pero con toda la seriedad posible, bajo la unción de Dios, ¿verdad? Bajo la voluntad de Él. Y la primera pregunta es así, y dice: si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué le puso una prueba a Adán y Eva sabiendo que pecarían? Hey, diga usted, Paulino, ¿qué usted cree? Está fuerte. Oliver, ¿qué tú piensas de eso? Bien. Adán y Eva fueron creados y estuvieron viviendo en un ambiente perfecto, Correcto. donde había armonía, donde todo era santo, donde todo era puro, donde todo era agradable, por así decirlo, en la misma presencia de Dios y los ángeles. Aunque ya existía el pecado, había ya un enemigo de los cuales ellos estaban advertidos. Estaban advertidos en cuanto a eso, pero era necesario que ellos tuvieran una prueba de restricción, porque de esa manera ellos podían manifestar, podían externar que servían a Dios no solamente porque no había de otra, sino que a pesar de que existía la posibilidad de pecar, ellos procuraran mantenerse fieles en integridad del Señor. De eso se trata, porque si no hubiese... O sea, ¿en qué consistió el pecado de ellos? O sea, que no era como una cosa robótica, como que lo vamos a poner aquí para que me obedezcan a mí robóticamente. O sea, de alguna forma ellos tenían que ejercer el libre albedrío que tenían. Esa es la palabra. ¿Lo entiendes? Esa es la palabra. De eso se trata. No era que Dios quería que ellos pecaran, sino que Dios espera que les sirvieran de forma voluntaria y por amor. O sea, que fuera decisión de ellos mantenerse en integridad o no. Ok, correcto. ¿Joana? Exactamente. Sin libertad no existe amor. Entonces, si Dios es amor, tiene que darme la libertad de elegir lo que yo puedo hacer. Entonces, Él sabía, pero Él les permitió elegir a pesar de. Y por esa razón, entonces ejercieron el libre albedrío, como dice Oliver. Correcto. ¿Sí, Oliver? Sí, no, siempre lo ejercían. Ahora, en este caso, del cual ellos Así lo que... es. Bien, yo escuché, para ponerle una ilustración de este famosísimo evangelista Ahí va a dar el adventista. nombre, el apellido y la cédula. Alejandro Bullón. Exacto. Una ilustración. Estando Adán y Eva en la presencia de un Dios santo, en un ambiente santo, perfecto, de armonía, junto con todos los ángeles, o sea, era difícil que ellos llegaran a pecar, gozando ellos también de una naturaleza divina, o sea, creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando recibieron ese soplo, que recibieron, por así decirlo, una porción de Dios entró en ellos. O sea, tenían esa naturaleza divina que moraba en ellos. Por esa razón, la obra del Espíritu Santo es de generar en nosotros esa misma imagen divina otra vez en nuestras vidas. Porque cuando Cristo venga en gloria otra vez, viene a buscar a los que son como Él, a los que se han dejado, a los que han crecido. Correcto. Como criaturas en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Que para ellos llegar a pecar, podemos decir que ellos tuvieron que hacer un esfuerzo inhumano, un esfuerzo extraordinario, tuvieron que forzarse al pecado. A diferencia de nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo corrompido, las tentaciones rondan por doquier, que para uno mantenerse fiel e íntegro, para uno mantenerse por la línea como Dios manda, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo extraordinario, porque nuestra propia naturaleza es de continuo lo malo, ¿verdad? Y nuestra tendencia es a pecar.
Ahora, a diferencia de Adán, que vivían en una armonía, vivían en un ambiente santo y perfecto, o sea, nosotros tenemos que batallar por no pecar. Correcto. O sea, y ellos batallaron para pecar, porque era difícil que ellos llegaran a pecar. Correcto, correcto. De eso Bueno, se trata. en mi opinión es que Dios nos creó a nosotros con libertad. El libre albedrío, de elegir. Y Dios quería tener una relación auténtica de amor, de confraternidad con sus hijos. Yo te voy a poner esto aquí, pero yo quiero que no quiero que sea robótica esto. Yo no quiero que tú digas esto por aquí, esto por aquí. No, no, no. Mira, tú tienes libertad de elegir lo que tú entiendas. Tú tienes libertad. Ahora, yo quiero que seamos, que esto sea en amor y en armonía. Esta es mi opinión. Samuel Sánchez. Que tú elijas. Exacto, pero la siguiente pregunta va bajo ese mismo concepto, y es que si Dios todo lo sabe, ¿por qué creó a Lucifer para este trajín? Ay, Oliver. Ay, Bien, yo quiero responder. Dale, Joana, dale, Joana. Gracias, porque te dale. Bien, sabemos, en Ezequiel 28:15 dice que Lucifer fue creado perfecto, pero él eligió el mal. O sea, Dios no lo creó malo. Y ahí es que ejerce muchísimo más el nivel de que Dios es justo y es amoroso. Porque Él sabía que eso podía pasar, a pesar de eso lo permitió. Pero también para que el universo se diera cuenta de que eso es algo malo y para que no vuelva a pasar. Porque si no, va a volver a pasar. O sea, van a volver más personas a caer, porque si ya cayó uno, pueden caer más o no. Entonces, es como que el Señor creó un plan perfecto, que es en lo que creemos los adventistas, que es un plan perfecto en el que Él va a demostrar delante del universo completo que el pecado es malo y se va a erradicar a un nivel que nadie más va a volver a ejercer. ¿Se entiende? Entonces no fue como que Dios, y que, bueno, porque Él lo creó malo. Él no lo creó malo. Dios sabía y creó su plan desde antes, pero a pesar de eso nos demostró que nos ama porque lo dejó existir. Él lo pudo terminar, pero lo dejó existir. Correcto. Oliver. Sí, es bueno estudiar la Biblia porque a pesar de que no está registrado todo lo acontecido con Dios y la historia de la humanidad en la Biblia, pero sí Dios ha preservado ahí el conocimiento necesario para nuestra salvación. Cuando nosotros llegamos a hacer una pregunta como ¿por qué Dios creó a Lucifer? ¿Verdad? ¿O por qué Dios creó a Satanás? A Satanás, sería vamos a aterrizar un poquito más. ¿Por qué Dios ¿verdad? creó a Satanás? Y nos damos cuenta de que Dios en ningún momento creó a un Satanás, que significa engañador o rebelde, sea padre de mentira. Dios nunca creó eso. O sea, un personaje que es, por así decirlo, la Biblia o el Espíritu de Profecía lo denomina como el misterio de la iniquidad. De la iniquidad. Porque es algo inexplicable. ¿Cómo fue que? Ante nuestro entendimiento humano es algo que no podemos lograr a percibir. Porque estando Lucifer, que fue el ángel querubín cubridor en la misma presencia de Dios en el cielo, en un ambiente también perfecto, o sea, no podemos entender cómo una persona así se revela contra Dios, o sea, y se constituye en enemigo abierto de Dios en todo sentido de la palabra. O sea, fue una decisión que tomó él. Amén. No fue que Dios lo creó como tal Satanás, que lo conocemos hoy en día, sino que él tomó esa decisión de apartarse de Dios y hacerle la guerra a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. Excelente. Sí. Yo estoy de acuerdo 100%. Samuel. Sí, bien. Samuel, hay algo, espérate, Oliver. Y Sí. Joana. Pues aquí como que piensa como que nosotros vinimos a hacer no es así. Vinimos a hablar, no si se usted trata. tiene una idea, usted tiene un concepto, algo que crea que va acorde con lo que estamos respondiendo, Exacto. usted tiene derecho a hablar. O si no Exacto. está de acuerdo también con lo que uno dice. No, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Eso es así. Ahora, también, si usted tiene una pregunta, hermano, amigo, joven que esté aquí con nosotros, si usted tiene una pregunta, hágala. Que lo que nosotros sabemos, la vamos a contestar. Y si no, bueno. No, claro, en el conocimiento del Señor la vamos a contestar, ¿no, verdad, Oliver? Amén. Eso es así. ¿Algo Bien. más? La siguiente pregunta me tocó muy cerca, porque es una pregunta que siempre me la he hecho. Y es que cómo hay personas que aún estén apartados de Dios, le va tan bien. O sea, esa persona que está en el mundo haciendo cosas malas y aún le va bien, a tal punto que hay ciertas religiones que hasta lo ven mal, o sea, o lo ven de cierta forma, que sus feligreses, o sea, si no están pasando dificultades, no están en prueba, no están en lucha.
hay ciertas religiones que son así. Y yo siempre me he preguntado, porque hay muchas personas, a veces dicen que hasta la mayoría, le va mal aún no teniendo a Dios. Ay. Oliver, ¿qué usted opina de eso? Bien, podemos tomar un ejemplo bíblico que es el caso de Job. Vemos que Job fue un hombre en su inicio muy próspero y después le vinieron un tiempo de desgracia, pero vemos que Dios lo sacó de ahí. Como hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea, hay tiempos que como hijos de Dios tenemos que pasar por pruebas, porque tenemos que manifestar, o sea, tenemos que por nuestro estilo de vida, por nuestro ejemplo, por las decisiones que tomemos a diario, tenemos que dar a entender que somos siervos de Jesucristo. Y puede ser que vengan pruebas de enfermedades, de desempleo o de cualquier índole, a través de las cuales tenemos que ejercer la fe en el Dios Todopoderoso que tenemos. Ahora, existe un Salmo 73, escrito por Asaf, donde él dice, ¿tú lo tienes ahí? Sí, Está más diciendo, o menos. Está diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa con ese salmo? Asaf dice que al ver la prosperidad de los impíos, esa gente que no tiene temor de Dios, que no le importa a Dios nada y que prosperan y que todo le va bien y que no tienen ningún tipo de relación con Dios, a diferencia de muchas personas que sí seguimos a Dios y como que se torna difícil cierta situación. Ahora en sí. muchos casos. Entonces, Asaf decía que por poco se resbalaron sus pasos al fijarse en aquellas personas del mundo y que le costó mucho trabajo entender y que al final se da cuenta de que el fin de ellos no será el mejor. Pero en cuanto a los hijos de Dios, podemos concluir diciendo que en cuanto a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Lo que pasa es que la prosperidad de los impíos es temporal. Y eso es lo que a veces no entendemos, porque como estamos ahora mirando a esa gente con su cuarto y nosotros pasándolo a mí ninguna, no entendemos que su prosperidad es temporal. Y aparte, la prosperidad que Dios tiene para nosotros es eterna y es totalmente diferente a lo que vemos. Entonces, esa gente puede tener mucho dinero, puede tener etcétera, pero eso no quiere decir que estén bien consigo mismo. Entonces, no es suficiente esa prosperidad. ¿Se entiende? No es suficiente porque su corazón y su mente no están tranquilos. Y la prosperidad que Dios nos da es la eterna, por la que estamos trabajando, ¿verdad? Por la corona de la vida eterna. Entonces, es totalmente diferente. ¿Usted quería decir algo? Sí, claro. Ahora que si Dios la va a rescatar o a librar. Entonces yo le dije, bueno, mi amor, yo te voy a decir, es posible que te libre, no tenemos que el peligro. Entonces ella me dijo, ¿y por qué si no estoy seguro que me libre, yo tengo que hacer la voluntad de Dios? Entonces, yo te digo algo que pudiera hacer la respuesta, Sí. la respuesta de caer. Ok. ¿Cogiste el mensaje? Sí. Pero ella quiere decir algo. Ah, ok. Sí, diga. Algo con relación a la pregunta que hicieron, en el código de eso es en la historia del Enrico y Lázaro. Hubo un joven rico que disfrutó de su vida como le nació y tal. Y hubo un rico pobre que luego de su muerte ambos murieron y tuvieron su recompensa ambos. Uno que tuvo su riqueza y toda su herencia y el otro murió y tuvo su recompensa. Así. Correcto. Es una buena parábola para explicarlo, más o menos. Correcto. Sí, bueno, ahora sí, me está gustando porque ahora están participando. Claro. Bien, claro, mi hermano. Algo rapidito. Sí. En términos generales se puede entender como que a todos los impíos le va bien No. y a otros cristianos como que le va mal por ser cristiano. Hay muchos impíos que están mucho peor que muchos cristianos que están mal. Entonces eso no es general. Hay impíos que le va bien, hay otros que no están bien, igualmente. Igualmente hay cristianos que están mucho mejor que muchos impíos. O sea, eso es relativo. Ahora, ¿qué pasa? Hay impíos que han conseguido su bienestar o su riqueza haciendo cosas Indebida. que yo como cristiano, en un negocio, no voy a hacer lo que ellos hacen. Exacto. Correcto. Él va a prosperar más que yo. Claro. No porque Dios lo está bendiciendo más que a mí, sino porque Él está haciendo cosas que yo no hago. Es Más así. o menos. Eso es así. Eso La es así. bendición que viene de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, dice la palabra. En cuanto también la prosperidad de muchos impíos, por así decirlo, muchas veces el mismo Satanás, o sea, lo mantiene entretenidos con esas cosas, porque puede ser que si le va mal buscan de Dios.
Exacto. Sí. buscando a Dios. Entonces, para que ni siquiera piensen en orar o buscar de Dios, lo mantiene ahí entretenido, o sea, distraído, que se le acabe el tiempo de gracia y de Que no tenga misericordia. tiempo para Vamos nada. a responder la pregunta de la hermana. Una pregunta muy Correcto. buena, de en hecho. cuanto a la niña. Para Correcto. los que no entendieron la pregunta, yo la voy a hacer otra Ok, vez y dale, usted se responde. dale. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué yo tengo que servir a Dios si sirviéndolo a Él me pueden pasar cosas malas y no sirviéndolo también? Entonces, ¿por qué yo tengo que, verdad? Es Eso lo correcto, que- ¿verdad? Ok, la niña preguntaba que si ella estaba en peligro y oraba, entonces que si Dios podía librarla en Y ese Dios momento. puede A no lo que la librarla. señora respondió, puede ser que sí, como puede ser que no. Fue una respuesta si vimos en el caso de los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados en el horno de los leones, cuando el rey Nabucodonosor le dio una segunda oportunidad de que al oír el son de los instrumentos musicales que si se inclinaran, y ellos respondieron, en cuanto a esto no tenemos que responderte. ¿Por qué? Porque estamos seguros en lo que hemos creído. O sea, Dios puede librarnos. Ellos respondieron, y si no, porque ellos entendían, o sea, Dios puede librarnos y si no, aún así te serviremos. O sea, ¿en qué sentido? De que para Dios no hay nada imposible, Dios tiene el poder. Ahora, Amén. lo que hay que saber será, o sea, entender la voluntad de Dios, como el mismo Jesús oró, hágase tu voluntad, no la mía, porque Dios sabe que es lo mejor para ti, que es lo que más te conviene, o sea, y siempre Dios quiere lo mejor para ti también. Aunque si Dios puede librarte, Dios puede, Claro que sí, Dios puede. de alguna u otra forma, Dios puede librar a la niña, aunque puede mandar un ángel, puede mandar una persona, de cualquier forma Dios la puede librar. Amén. O sea, pero si es su voluntad también, hacerlo de otra manera también puede ser. Y no por eso no debemos dejar de servir o obedecer a Dios. Sobre en todas sus las cosas. ¿Tú quieres decir palabras. algo, John? Ok. Mercedes, ¿está bien la respuesta o también sigo albacando? Excelente, sí, mi hermano Israel. Dele. No. Que dice cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. Correcto. O sea, No hay forma. yo con una señora que Sí. ella vestía bien a su esposo, lo hacía en todo, en comida y cosas, en paquete, que Amén. una oración. Ujú. Amén. Así es. Cuando le preguntaron por qué, ella era cristiana y él lo hacía. Y ella dijo que ella lo hacía porque era lo único Ok. que iba a disfrutar en la vida. Wow. Aunque iba para el cielo, Sí. Le estaba dando lo mejor aquí, que eso era lo que iba. Eso es así. Yo sí quiero decir algo. Miren, y bueno, y voy por las mismas líneas de nuestro querido hermano. Miren, las decisiones, y Oliver lo tomó, las decisiones que usted tome, siendo cristiano, Dios está contigo. Pero si tú tomas una decisión mala en un negocio, te va a ir mal. Tú tienes que tomar eso en cuenta. Aunque tú estés con Dios. Y si esa persona no está con Dios y tomó una decisión correcta basado en el negocio que está También haciendo, le va a ir bien. no malo, no mal, exacto, Le va a ir bien. le va fácilmente bien. Ahora, ahí volvemos al principio. Dios te da libertad. Dios te da, mira, oye, es por aquí que yo quiero que tú hagas las cosas. No, Oliver, tú estás ahora en tu negocio, Oliver. Estás a favor. Y tú tomas una mala decisión. ¿Qué tú crees que va a pasar? Pero tú estás con Dios No orando. esperes que como tú estés con Dios, tus consecuencias no van a venir porque la consecuencia La paga del acciones- pecado es la muerte. Tan simple Dios como no te eso. puede librar de lo que tú elegiste hacer. mal. Correcto. Tú elegiste Eso no lo va a hacer. Es lo Ahora, que sí te ayuda a que todo te irá bien si tú le permites a él y dices, Señor, mira, perdóname, lo hice mal. Pero si tú le permites, entonces todo eso te ayudará bien. Pero si tú decidiste tomar eso mal y estás culpando a Dios de algo que tú tomaste y hiciste mal, no esperes que Dios te vaya a resolver, no puede resolver. y Dios te, escúchame, y voy a agregar también algo más, para agregar un poquito más. Sí, y Dios te puede ayudar, y te puede ayudar. Dios te puede ayudar en esa situación. En esa situación difícil, Dios te puede ayudar. Pero es una situación tuya que tú tomaste, una decisión tuya. No es justo. Pero Dios te va a ayudar. Dios te ama tanto que aún así Él te va a ayudar. Y te va a seguir ayudando. Eso también es importante que agregar. Pero miren, estamos contra el tiempo. Y nosotros tenemos un invitado, Oliver. De esos invitados, como que ustedes le dicen, tú y Samuel, ¿cómo que ustedes le dicen, Samuel? Ayúdame ahí. A mi hermana, sí, dígame.
Sí. Eso es el diablo que la tiene. Hay algo que no recuerdo en qué parte, pero dice que no podemos tentar a Dios. Correcto. Y Jesús exacto. tentó a Dios siendo su hijo. ¿Por qué yo tengo que tirármela? Tírese usted a la cara. Ah, muy bien. ¿Ya yo por qué? Dios lo subió arriba cuando estaba en el desierto, lo subió. Claro. ¿Y qué le dijo? Y él no ¿Y se qué le tiró. dijo? Samuel? Porque yo me tengo ¿Y qué que le dijo tirar. Oliver? Mira, eso fue en base, bueno, el mismo Satanás tomó un texto bíblico que lo sacó de contexto. Exacto. Que se ve literalmente como Jesús le responde. O sea, claramente dice que a sus ángeles mandará que te guardes de todo mal, que tu pie no tropiece en piedra. De eso se trata. No que tú te vas a lanzar al mar. Es que si tú tropiezas porque tú andas caminando, Dios te va a librar de que caigas. Pero no si tú te tiras, es de que tú no tropieces. Claro. Correcto. Dios procura guardarte. Correcto. O sea, nosotros tenemos que cuidar bastante nuestra mente porque el enemigo ataca mucho y las personas es muy, muy lamentable que hemos escuchado que hay personas que como se suicidan. Sí, correcto. Es una decisión propia. Eso es así. Familia, tenemos, como dice Samuel, como dice Oliver, unos invitados especiales que nosotros tenemos, y hoy nos acompaña una persona que es amiga, la queremos, la amamos, es parte de nosotros. Vean la entrevista, está en el canal de YouTube. Tan lindo, una entrevista preciosa, una persona que la amamos mucho, está Una con su mujer esposo, poderosa. está con su hijo. Perdón, Samuel. Una mujer poderosa. Poderosa, ¿verdad? Correcto. Bueno, tenemos una amiga querida, es nuestra querida Annie Marta, así que Annie Marta va a pasar con nosotros, va a elevarnos al Señor. Por favor. ¿Cuánto cree que Dios es grande? Que Él es soberano, que Él es poderoso. Gloria al Señor. Cada hoja que veo caer es por su gran poder, lo sé. Frente al mar observo y no veo su final. Todo el firmamento anuncia las obras de sus manos. En cada cosa puedo ver su grandeza y su poder. Cántalo con fuerte conmigo. Porque eres grande, altísimo Señor. Mereces toda la alabanza. A ti te doy lo mejor. Porque eres grande. Vamos a seguir con el podcast, con las preguntas que los jóvenes nos han dejado aquí, ¿verdad? Para nosotros poder respondérselas. Y a lo que acomodan ahí, déjenme tirar esta pregunta, ya que Dios es amor, ¿verdad? Amén. Dios es amor. Me escribieron esta pregunta, que es: Joana, ¿qué hago si me gusta una muchacha en la iglesia? Pero ¿a qué Si le viene gusta la un pregunta? muchacho, sería. Exacto, si me gusta un muchacho, una muchacha, ¿qué hago, Joana? Bueno, orar. Sí, no, bueno, según mi experiencia, yo duré una vez como 2 años orando. Pero, o sea, me gustaba la joven bastante. Dio fruto. Pero yo sabía que la persona no me conocía lo suficiente como para que me diera un sí, a pesar de que yo sé el tipo de hombre que yo soy, ¿verdad? Bueno. Yo sé quién yo soy, pero ella no sabe quién yo soy, ¿verdad? Entonces yo oré, o sea, y teníamos una amiga en común que a través de ella podía darme a conocer. Entonces, después que ya había hecho una base para no guayame, Sí. entonces uno daba, o sea, se lo hacía saber. Aunque uno le daba señales que que se van dando cuenta. Uno recibe señales y da señales. Y funciona. Se van dando cuenta. Pero al final funcionó y se dio, pero no duró mucho. Porque yo entendí también que fue tanto que le insistía a Dios por eso, ¿verdad? Y que me enfoqué tanto en eso, que el Señor permitió que sucediera así para que yo me diera cuenta que no me convenía. ¿Tú entiendes? Correcto. Entonces, en cuanto a lo que decía esta joven, ¿cómo es? Ángela, ahorita. En otra ocasión, yo pasé... ¿Tú has tenido mucha experiencia? No, tú sabes que él tiene mucho, él siempre tiene un cuento. Escucha. En otra ocasión, Story time. yo pasé por una crisis del carajo. Una miseria, una malaria, que yo no pensaba ni siquiera en conocer. Chica, pues, ¿ahí cómo? ¿Con qué fuerza? O sea, yo no hacía ni siquiera el intento. Yo mejor, si me daban señal, yo me quitaba, me recogía. Pues es que no hay forma. O sea, es muy necesario, ¿verdad?
que uno tenga por lo menos cierta estabilidad, con lo cual uno pueda fluir, hacer fluir la relación. Muy bien. De eso se trata. Y como decía yo, Ángela ahorita, no es que tú vas a tener una relación porque te agrada, para sentirte bien para pasar el tiempo, sino que la relación tiene que ser con un propósito. O sea, sobre todo si se trata de personas cristianas, o sea, con el propósito por el cual fueron creados el hombre y la mujer, ¿verdad? Que puedan ser guiados en esa línea. Bien, entonces, de las preguntas que tengo, elegí esta. Y dice así: si Dios es todopoderoso, ¿por qué necesitó 6 días para crear el universo y tuvo que descansar el séptimo? O sea, se agotó. Háblenme ahí, Paulino. O sea, Dios no necesitaba 6 días. Dios en un solo día, no solamente en un solo día, sino en un solo instante, podía crear todo. O sea, Él creó los días para nosotros. Y incluso creó el séptimo día, no porque Él se cansó, sino para que nosotros descansemos y para que ese día tengamos comunión con Él de manera más especial. O sea, hay una ilustración, podemos decir, que, o sea, cualquier día podría ser el día de reposo, menos el domingo. Porque el domingo fue el primer día de la semana y no iba a ser día de trabajo y día de descanso también, ¿verdad? Correcto. Entonces, o sea, Dios pudo haber creado todo el domingo, ¿verdad? Y el día siguiente ponerlo de descanso para nosotros. Y el ciclo semanal serían dos días. O sea, Dios hizo la cosa, o sea, de esa manera fue en realidad para nosotros. De eso se trata. Yo opino que él pudo hacerlo en un segundo. O sea, él pudo hablar y decir, hecho. Punto. Pero realmente lo que él estaba haciendo era enseñándonos un modelo. Nosotros aprendemos de Él. Entonces Él nos creó una base para que nosotros viéramos cómo iba a ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida iba a ser 6 días y el séptimo vamos a descansar. Y por eso creó el sábado, porque Él sabía que nosotros sí nos íbamos a cansar. Entonces, yo estoy segura que todos los que estamos aquí estamos cansados. Hoy viene, yo venía y yo le iba diciendo a Lubel, hoy yo no sé qué fue, pero hoy yo me siento cansada. Todos estamos cansados. Y llama un punto en el que estamos que yo digo, no puedo más de la semana. Pero realmente Dios nos dio este día especial para que conectáramos con Él y descansáramos también de todo lo que estábamos haciendo. Amén, amén. Samuel, o una pregunta, un comentario también, hermano. Exacto, el público. Si no, ahí está, aquí de este lado. Aquí, de este lado. Okay, claro, perdóname, corazón. Hay algo que siempre va a caracterizar a Dios y es el orden. Amén. Y si tú te das cuenta, hay un protocolo con el que Él va organizando todo: la luz, la expansión. O sea, antes de Dios dar un paso siguiente, hace una preparación. Correcto. Para lo que viene. Y ahí es que está el error muchas veces nosotros, porque con nosotros Dios también establece un orden en propósitos. Correcto. Para una obra completa con una finalidad perfecta. Perfecto. Amén. Y eso lo va completando en su proceso, porque es que Dios no es hombre, Dios es Dios. Amén. Y nosotros nos ajustamos a su orden. Amén. No Él se adapta a nosotros. Exactamente. Aunque todo lo que Él hace y hizo es en favor de nosotros. Por amor a nosotros. Amén. Creo que eso es algo importante. Algo que yo pienso mucho cuando llega el sábado es que Dios pensó en mí. O sea, Él estaba pensando en mí cuando Él dijo, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer porque Joana se va a cansar. O sea, un ejemplo, claro. Entonces, Él pensó en nosotros, en que yo me voy a cansar y a favor de nosotros, a pesar de que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a Él, a favor de nosotros creó un día para descanso. En cuanto al sábado, el mismo Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado, cuando los judíos estaban cargando el sábado de tanta religiosidad. Bien, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta y es: ¿no es contradictorio decir Dios tiene un plan cuando ese plan incluye sufrimiento? ¿No es algo como medio absurdo? Sí, quizás suena absurdo, pero el plan de Dios no es que nosotros suframos. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que ese sufrimiento no es de Dios. No es de Dios, exacto. Porque Dios... Yo recuerdo que, en una ocasión, yo siempre he dicho eso, yo recuerdo que en una ocasión, mi papá me llevó y él me iba a poner una inyección y el doctor me dijo, ven, te voy a poner una inyección que eso no duele. Yo odio las inyecciones, Dios. Y yo digo, ¿cómo que no duele? Ahora analizando, ¿cómo que no duele? Sí va a doler porque claro. te van a apoyar, o sea, eso duele.
Y ahí sería una mentalidad como de esa, como dice, una mentalidad blanca, una mentalidad piadosa. Es una inyección que te va a poner y eso duele, hermano. Eso, mire, no, aunque usted lo crea, eso incluyó y va a doler. Al poco o mucho, pero va a doler. No puede decir que no duele. Entonces, Dios te crea, tú quizás sientes que estás sufriendo y cosas, pero Dios te dice, ok, mira lo que vamos a hacer. Tú vas a sufrir, pero yo voy a sufrir contigo. Yo voy a estar contigo a tu lado. Por eso yo recuerdo que el Salmo 42:10 dice, ¿por qué te abates, alma mía? Dice, déjame buscarlo porque es un saco muy interesante que dice que te abates, alma mía, dentro de mí. Quiero leerlo. Dice, bueno, voy a comenzar con el 10. Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos se aferran, diciéndote cada día, ¿dónde está tu Dios? Y dice el 11, ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, y salvación mía, y Dios mío es. Amén. O sea, Dios siempre va a estar contigo. A pesar de que tú quizás estés sufriendo en ese camino, porque Job estaba sufriendo, tú mencionaste a Job ahorita, Job estaba sufriendo, pero Dios estaba ahí con él. Dios siempre estuvo con él ahí. Hay sufrimiento, quizás hay muchas personas que dicen que ¿dónde estaba Dios cuando pasó la tragedia del Yesep? Dios estaba ahí. Porque hubieron muchas personas que quizás murieron en el transcurso y Dios estuvo con esa persona y quizás esa persona se arrepintió. No lo sabemos. Quizás se arrepintió en ese proceso y Dios estuvo con esa persona en ese momento. O sea, Dios, el sufrimiento es un asunto de que no es de Dios, es de Satanás, pero Dios está contigo también en el sufrimiento. Claro, y yo creo que... Y Sí, también la Biblia lo dice, que nosotros tenemos que ser pulidos. Aunque la pregunta es como que ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Yo no diría que Él permite el sufrimiento para que nosotros cambiemos de actitud, pero en sí tenemos un cambio de actitud dependiendo cómo tomemos el momento que nos toque vivir. Porque yo lo digo por mí, yo llegué a la iglesia jovencita, pero yo me aparté el tiempo. Y yo, cuando yo me sucedía algo, me caía o me daba un golpe, yo después me enseñaba la palabra. Y yo creo que el que no es cristiano se da un martillazo, dice su cuestión. Y sin embargo, ya yo, cuando me doy un golpe o algo, y yo hago así, Dios, o sea, me controlo. Yo doy gracias al Señor porque me lo ha controlado. Correcto. O sea, hasta tú tener un padecimiento, una situación, te evalúa cómo está tu crecimiento en la... Amén. Amén. No solamente Dios sufre... Sí. Ok. Vamos a aprovechar. Sí. Así rapidito, en el sufrimiento no siempre viene asociado con el plan de Dios. Correcto. Dios tenía un plan con Sansón y Sansón no quiso manejarse con el plan de Dios. Correcto. José, Dios tenía un plan con él y él sí se mantuvo en el plan de Dios. Y estaba sufriendo. Ahora, Correcto. Dios no podía agarrar a José de hoy, que era un muchachito de 17 años, a llevarlo al primer ministro debió pasar por la casa de Potifar, por la cárcel, aprender para cuando él llegara a ser primer ministro, hacer un buen trabajo. Entonces, hay procesos que nosotros vivimos porque necesitamos aprender cosas. Y hay otros que vivimos porque nosotros mismos lo provocamos. Amén. Si Dios dice que tiene un plan pro salud, que yo debo cuidarme, pero yo no me cuido y me enfermo, no es el plan de Dios. Yo provoqué eso. Sí. Exactamente. Bueno, señores, vamos a aprovechar porque Ani está aquí y Ani va lejos. Vamos a poner a Ani a cantar. Espérate, porque déjame. Ok. Escucha esto ahora. Dale. Mira, los mandamientos, las normas, leyes, preceptos que Dios ha establecido en su palabra son para nosotros un cerco que nos protegen del dolor, del sufrimiento, de la muerte, o sea, de todas las consecuencias malas que hay en el mundo. Ahora, en cuanto a esto, dice más la palabra que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El mismo Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Amén. El Salmos 34, que es uno de mis salmos favoritos, también dice, en el mundo, dice, muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Al malo lo matará su maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Mas Jehová redime el alma de sus siervos. Amén.
que me escuches, pues me ahoga el dolor. Mi corazón no encuentra por dónde empezar. Mi alma se avergüenza al hablar. Mis fracasos son siempre cada vez más frecuentes. Te aseguro, Señor, que lo intenté, yo lo intenté. Perdóname. Aquí estoy, mi Señor, a tus pies rendida, con en mí el poder de hacer tu voluntad. Estamos agradecidos y agradecemos a la juventud de la iglesia de las Caoba 4 por la invitación, ¿verdad? Y a los hermanos, y por supuesto agradecer a Agni y a su familia que vinieron desde tan lejos a estar con nosotros. Joana. Claro que sí, muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí esta noche, ¿verdad? Esperando que el Señor siga bendiciendo esta hermosa iglesia. Y si uno pregunta, la dejamos para la próxima. Claro, entonces tienen la responsabilidad de invitarnos otra vez para otra ronda de preguntas. Claro que sí. Vamos a orar entonces para finalizar, puestos de pie, por favor. Oliver nos va a dirigir en oración. Oramos. Padre bueno, Rey Santo, Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, reunidos en tu nombre aquí en este lugar, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Tú tienes un plan lindo y especial con cada persona aquí presente. No sabemos cómo ni cuándo podrá ser realidad, pero permita que todos siempre abramos nuestros corazones y nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu, de tal manera que seamos transformados, podamos crecer en gracia ante los hombres y crecer en gracia ante tus ojos, y así glorificarte ante los ojos de todo el que nos rodea. Sigue bendiciendo esta congregación, oh Jehová, y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.